Qué bueno que sigue con nosotros. El tema, el programa Aprende en Casa. Su evaluación, sus logros, sus errores. Y de eso vamos a platicar con Laura Herrera, investigadora de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey y de México Evalúa. Muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Alex. Muy buenas tardes. Bueno, comenzaría poniéndote en contexto sobre estas cifras y que nos ayudes a entender cuál es la magnitud del problema. UNICEF dice 800,000 niños de educación básica ya no retomaron las clases en enero del 2021 por este tema de las brechas que en algunos casos son altísimas. Pero ya podríamos tener estimaciones en México de la deserción escolar en el nivel básico, media superior y superior. Es una muy buena pregunta, justo a raíz de cómo se han manejado las estadísticas a nivel nacional. Te comento rápidamente que justo una de las formas en cómo se va generando esta estadística es que los planteles registran las inscripciones de los estudiantes y a partir de eso lo van mandando a las secretarías de educación de los estados y de ahí sube a la SEP y de ahí se hacen algunas estimaciones y empiezan a hablar como de un abandono escolar cuando ya los chavos que estaban registrados en el año anterior ya no vuelven a registrarse en el siguiente, o si bien a lo largo del ciclo escolar, al pasar lista, acumulaban ya una serie de faltas que eran significativas para poder considerarlos como, para poder promoverlos al siguiente nivel. Eso prácticamente con todo lo del traslado de las escuelas a los hogares simplemente desapareció. No sabemos cómo inició el registro de las escuelas, al menos en casi todos los estados, cómo inició este registro, cómo se hizo de las escuelas. Tampoco hay una forma en que les puedan dar como el seguimiento y el pase de lista a los estudiantes porque van a los planteles, si no se pueden conectar, si no pueden, no sabemos si están viendo la televisión o si están siguiendo los materiales que están impresos, ¿no? En caso de casi el 10% de las escuelas. Lo que sabemos y lo que se ha hecho como estimaciones a partir de justo cómo se venían comportando las tasas de abandono y lo que sabemos de más o menos cómo se comportan las matrículas durante momentos críticos, sí. Han salido estimaciones de a veces, por ejemplo, de media superior que ya tenía su propio problema de abandono escolar en condiciones normales, que era del 13%, se estimaba que iba a crecer al menos unos 5 puntos, ¿no? Eso no se tenía más o menos desde el 2018 y eso implica pues un riesgo que también le va a pegar a superior. En superior traíamos tasas de abandono del 7% y lo que se ha observado es que varios, al menos en algunas universidades donde se ha hecho el seguimiento, sí un porcentaje al menos quizás 2 puntos de 7 a 9% se puede estimar este cambio de abandono porque han decidido ponerles pausa a las clases durante este semestre mientras estén a distancia, sí. En lo que regresamos como a la normalidad. Y digamos, los niveles en los que más nos preocupan es media superior, es secundaria, ajá. Porque son los niveles en donde las personas tienen que ingresar al mercado laboral y en preescolar y toda la parte de primera infancia, que como sabemos, en preescolar de por sí ya traíamos como una cobertura muy baja. Ahorita no existen como las condiciones, sí. De poderlos conectar a que den el seguimiento, digamos, se mantenga un niño de 5 o 6 años. Laura, exacto. Me gustaría preguntarte, se habla de que nos tomaría hasta 3 ciclos completos para poder recuperarnos del rezago educativo. ¿Esto es consecuencia de que el programa Aprende en Casa no se diseñó de una manera que atendiera todas estas realidades? ¿O cuál sería la razón por la cual este programa de alguna forma no ayuda a que la recuperación sea menor? Hay varias razones. La primera, sí. Es que está comprobado que justo el aprendizaje a distancia, de forma virtual o de forma remota, es significativamente más bajo. Suponiendo que tú tienes que estudiar un año escolar, estudiarlo a distancia implicaría que en lugar de estudiar, por ejemplo, todo el año, solo lo hicieras de 6 a 7 meses, ¿no? Y dejas toda esa brecha de aprendizaje que se cuela, ¿no? Por la forma o la dinámica pedagógica que no está o que no existe. Pero algo que sabemos justo de las estimaciones que se hacen de la pérdida de aprendizajes es porque además de que no están o no se les puede dar como todo el acompañamiento pedagógico a los estudiantes o no se pueden cubrir todos los contenidos, cuando regresan a las aulas,
no se atienden los rezagos, no se les enseña en el nivel en el que se les tiene que enseñar, porque estábamos de acuerdo en que se han creado diferentes brechas. Por ejemplo, los que tienen computadora, que es un alrededor del 40%, bueno, computadora con conexión a internet, sí, pueden seguirlo, ¿no? Y eso nos da un poquito más de ventaja que si solo lo ves a través de televisión, que eso es el 40%. Eso te da mucho más ventaja que si solamente lo estás haciendo por redes sociales o por materiales impresos, ¿no? Que ahí tenemos entre el 10 y el 15% de los estudiantes. Entonces, al momento de hacer el regreso, por lo regular se les quiere enseñar con todo el currículum que tal cual estaba, ¿no? Antes de que dejaran o cambiáramos a esta modalidad a distancia, y no se les reconoce las brechas de aprendizaje con las que llegan. Entonces, sí es cierto que podemos tener esta pérdida de aprendizajes, pero también es cierto que se puede revertir. Y las acciones para revertirlo obviamente implican una adecuación curricular. Es decir, claro que tendríamos que estar modificando ahorita los programas y priorizar contenidos y demás, que se ha avanzado, lo hemos visto en algunas temporadas de Aprende en Casa 3, pero lo más importante es que al momento de que se regrese a las aulas, ¿no? Y que eso debería ser el tema de la discusión actualmente, ya se contara con un plan de contención y de recuperación tanto socioemocional como de aprendizajes, se les hiciera evaluaciones diagnósticas para saber en dónde estamos, y a partir de eso también se hiciera una descarga curricular para enseñarle los aprendizajes claves, ¿no? Laura, y ayudarlos en su continuidad. Antes de que el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, dejara el cargo, habló del fortalecimiento de la educación mixta, que desde mi punto de vista en México no había sido completamente explotada, aunque estos modelos educativos han estado a la vanguardia en otros países. En México no había sido lo suficientemente fortalecido. ¿Podríamos hablar de que este tipo de educación, este modelo, llegó ya para quedarse? Al menos lo que se tiene contemplado durante estos procesos de olas del coronavirus o de la infección, durante el proceso de contagio, sí tendríamos que estar trabajando bajo un esquema híbrido. Es cierto, no teníamos una experiencia al menos en los niveles básicos, pero las universidades sí lo estaban practicando. Y creo que tenemos grandes aprendizajes, por ejemplo, de las universidades públicas, tanto privadas, que podrían trasladarse a las otras áreas de la educación, desde básica a media superior, de los cuales podríamos retomar muchísimos aprendizajes. Y definitivamente es un esquema por el que se tiene que regresar. Ahorita muchas veces la discusión a veces es como abrir escuelas, cerrarlas, y se piensa que hay que abrir todas las escuelas, cuando en realidad solo tendríamos que estar hablando de, a ver, vamos a abrirlas, ¿cuántos sí pueden ir a las clases de forma presencial? ¿Cuántos van a tener que hacerlo de forma virtual? Porque también tienes que proteger a los profesores que no estén vacunados y que también estén como en situación de riesgo, porque tienes que descargar como los espacios cuando sabemos que hay alguna saturación, sobre todo en los niveles básicos. Entonces, es decir, aprendizajes tenemos, el punto es cómo los trasladamos o cómo estamos modificando ya hacemos estas adecuaciones para la parte básica. Que eso estamos a punto de cumplir un año sin clases y todavía no está en la mesa la propuesta. Laura, eso es lo más sorprendente y lo más lamentable. Es lo que te iba a decir. Llevamos prácticamente un año con el cierre de escuelas. ¿Qué tanto todavía se puede estirar esta liga del discurso de que México no estaba preparado para una pandemia? Hacía estas preguntas al inicio del programa sobre si estas escuelas que no tienen agua potable ya las tendrían, o aquellas que no tienen los recursos tecnológicos ya los tienen. ¿Se han estado adecuando estos planes para un eventual regreso a clases? Es una interesante pregunta, sobre todo porque justo al inicio cuando veíamos como el inicio de la pandemia y salían como los programas insignia del presidente, tenemos este programa de La Escuela es Nuestra, que su objetivo es rehabilitar espacios educativos, priorizando sobre todo aquellos en mayor desventaja. Todos los planteles que sabemos que tienen estas debilidades de que no tienen agua o que no tienen baños o que no hay tuberías o de drenaje o de agua directa, se supone que fueron prioritarios para atenderlos con el programa de La Escuela es Nuestra. Por ejemplo, Campeche, que es uno de los estados que tiene como el mayor número de rezagos en infraestructura, fue uno de los estados que también se vio muy beneficiado con el programa de La Escuela es Nuestra. También tiene profesores vacunados, ¿no? Al menos con la primera. Sí. Tiene tasas de contagio a nivel municipal que son muy bajas y tasas de mortalidad muchísimo más bajas, ¿no? ¿Cuál es el tema para poder regresar a las escuelas? ¿No? Cuando sabemos que ahí también tenemos una de las mayores brechas tecnológicas de los estudiantes, pues definitivamente sería tener ya un plan de regreso. Pero las autoridades, tanto estatales como a nivel federal, ¿no? Al menos por las declaraciones que hizo la
secretaria de Educación, es que no va a haber un regreso a clases presenciales o no se va a estar planeando, al menos hasta que sea el siguiente ciclo escolar, que es agosto y que sabemos que es pasando las elecciones, ¿no? Por lo delicado del tema que puede implicar. Pero es eso, es justo los rezagos educativos, las afectaciones socioemocionales, o sea, todo ya está al borde, todo se nos está desbordando, tenemos como estos problemas también que ya sabemos de abandono escolar, ya deberíamos a estas alturas tener ya una estrategia que incluyera a las escuelas, porque es decir, tenemos el plan o las directrices a nivel federal, tenemos también algunas directrices en algunos estados,